bienvenidos a este curso de Cristología. Hoy ya es nuestro séptimo encuentro. Hemos hecho todo un camino a través de la vida de Jesús, su ministerio, los grandes misterios de su persona, de su ministerio público, pero también de su ser como Dios. Y hoy hemos llegado a la etapa como crucial de este encuentro, y es como poner el gran sello, el sello de la vida, de la victoria, el sello de la resurrección. Este va a ser nuestro tema hoy, el tema de la glorificación de Jesús como el Cristo, como el Señor de Dios. Entonces, en este sentido, pues los invito a que entremos en esta dinámica con una actitud de fe. El apóstol San Pablo dice que la resurrección es la prueba vital de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. De este modo, entonces, bienvenidos y ánimo en este encuentro tan especial de la resurrección del Señor. Vamos a entrar entonces en este misterio de la resurrección, en este misterio de la Pascua del Señor, y lo vamos a hacer primero dentro del contexto de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Pero antes de empezar con esta experiencia de los Evangelios, tenemos que tener en cuenta que la resurrección era un tema que ya en las comunidades judías ya existía, es decir, era una posibilidad. Y esto nos da razón de ello el libro de los Macabeos, e incluso el libro de la Sabiduría y del Eclesiástico, que demuestran que la vida del justo supera las categorías de la muerte temporal y se une a Dios en las categorías de la trascendencia y de una vida eterna. Por eso, en el libro de primero y segundo de Macabeos, el tema de la resurrección siempre va a ser transversal, porque frente a ello, la muerte de los justos que dan su vida y su sangre por la purificación de la religión, tiene cabida este tema de la resurrección y tiene como sentido la resurrección. Recuerdo este texto de aquel muchacho que van a asesinar por la ley, es decir, lo van a asesinar porque se manifiesta en favor de la ley de Moisés, y le van a quitar sus manos, y cuando él las va a entregar dice: Dios que me ha creado me dio estas manos, ahora las entrego en nombre de su ley, con la garantía de que Él me las va a reponer, me las va a volver a otorgar en el cielo nuevo, en esa experiencia también de resurrección. Y entonces aquí podríamos decir entonces de que la resurrección también tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, tiene ya un camino recorrido en el Antiguo Testamento, pero a la vez la resurrección está eternamente ligada a la creación, puesto que la creación es la vida de todos en Cristo. Como dijimos en uno de los encuentros anteriores, fuimos creados por Él, con Él y por Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Los hombres tenemos el códice de Cristo, tenemos el códice de Dios, es decir, fuimos creados a su imagen y caminamos en su semejanza, pero fuimos creados en la capacidad de recibir y aceptar a Jesucristo, pero también en la capacidad de asumir su vida y su naturaleza divina. Por eso hablamos en ese momento de la divinización, que fue una de las categorías que encontraron y que exploraron grandemente los padres de la Iglesia. Con esta antesala de la resurrección como una promesa también del Antiguo Testamento y como una garantía también de nuestra creación, podemos acercarnos entonces ya al texto bíblico. Y para acercarnos al texto bíblico, pues lo podemos hacer desde los 4 evangelios. Los 4 evangelios sin duda presentan unas contradicciones entre ellos
por ejemplo, en personajes, en lugares, en momentos. Por ejemplo, como que uno de los evangelios va a decir que Nicodemo embalsamó el cuerpo del Señor, y los otros evangelios van a decir que no, que porque lo enterraron tan rápido, pues no tuvieron tiempo de embalsamarlo y por eso las mujeres van allí. Ese tipo de minucias nos ayudan también a comprender un poco el testimonio de los discípulos. Es decir, en el texto lo que está consignado es el testimonio de los discípulos, el testimonio de las comunidades cristianas frente a la resurrección del Señor. En este sentido, lo que podemos decir entonces es que los relatos de la resurrección del Señor y todos los evangelios de por sí son relatos pospascuales, es decir, relatos que ocurrieron después de la resurrección y después de que ya los discípulos como que procesaron todo este misterio de fe. Y por eso encontramos en ellos contenidos teológicos profundos frente a este misterio de la resurrección. Hay algunos aspectos que son importantes mencionar frente al testimonio de los evangelios. El primero es que la resurrección no está vista en categorías de revivificación, es decir, Jesús no revive, no estamos ante un muerto, un cadáver que revive, sino que es el retorno a la vida y a una vida nueva, no es un retorno al mundo, puesto que, por ejemplo, el Evangelio nunca nos dice que Jesús después de la resurrección residía en un lugar, sino que esto para decirnos que ya su resurrección tenía lugar en el mundo, pero este no era espacio temporal frente a ella. Es decir, Jesús no tenía una locación espacio-temporal. Además, los 4 evangelios son unánimes al decir de que nadie fue testigo del momento mismo de la resurrección. Y esto nos ayuda a entrar en esa categoría también del misterio y del silencio de Dios, en la actuación de Dios, que se escapa a toda posibilidad y a todo control de investigaciones históricas, científicas, y nos pone en categorías de fe. Y esto es muy importante para la comunidad cristiana y para nosotros todavía. Porque hablar de la resurrección en categorías científicas nos haría mucho daño, puesto que no estamos ante un acontecimiento únicamente carnal, biológico, sino que estamos ante un acontecimiento de orden espiritual y trascendente. Y en este sentido hay que pensarlo muy bien, porque la resurrección se puede tornar de un momento a otro o en un espiritualismo o en un materialismo, y no es como los extremos la forma más adecuada de asumir este tema de la resurrección. Sin duda, los evangelios no explican cuál fue la naturaleza antropológica de Jesús resucitado, es decir, no nos explican cómo era él exactamente resucitado. Lo que testimonian es que los discípulos se encontraron con el que había sido crucificado, y después de la resurrección ese mismo crucificado estaba presente en las marcas del resucitado. Es decir, ese crucificado, al mismo que crucificaron, fue el mismo que resucitó. Por eso el Evangelio nos dice que Jesús les mostró las manos y el costado, para decirnos que ese mismo que murió en la cruz, ese mismo es el que resucitó. Y entonces ahí hace una relación directa con la muerte. Y aquí quiero volver a ese texto de Macabeos, del primer y segundo libro de Macabeos, porque las categorías del martirio son fundamentales para poder descubrir el misterio de la resurrección. Si descubrimos en las categorías del martirio la resurrección, tiene sentido la cruz, porque la cruz es el testimonio de la acción salvadora de Jesús, de su mensaje profético, de su entrega por el reino de Dios, por su propuesta que es el reino de Dios. Y la resurrección va a ser el sello
que finiquita o que garantiza que la muerte no es el final de esta propuesta de vida que es el reino de Dios. La muerte es ese sello de garantía, ese sello de calidad, por decirlo de una manera, del mensaje y de la vida de Jesús. Ahora, los evangelios sí nos demuestran algo sobre la corporeidad de Jesús. Es decir, algo nos dice de que el cuerpo de Jesús y que la persona de Jesús, por no decir el cuerpo, perdón, porque la persona de Jesús resucitado tenía unas características excepcionales. Por ejemplo, que Jesús resucitado pudo entrar a recintos cerrados, como aparece, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Estar con los suyos y no ser reconocido como con los discípulos de Emaús. Desaparecer al instante, como aquella noche en esa aldea, en Emaús. Pero Jesús resucitado no es un fantasma, y eso lo deja muy claro el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, verso 39. La corporeidad de Jesús es real, es decir, Jesús resucita en cuerpo. Ahora, ese cuerpo posee cualidades maravillosas, pero aquí es ese cuerpo ya no como una realidad anterior, es decir, ya no es el mismo cuerpo que tuvo Jesús durante su predicación y antes de la muerte, sino que estamos ante ese cuerpo real, sí, pero también inmaterial, glorificado. Jesús resucita, pero no retorna a una vida, a una historia y una vida humana. Él ascendió a los cielos y por eso pudo enviar el Espíritu Santo. En este sentido, entonces, la resurrección tiene esa doble dinámica, una dinámica material, carnal, es decir, resucitó en un cuerpo, en su cuerpo, pero este cuerpo fue glorificado y hay que entender también la imagen de el sentido que tiene el cuerpo para los judíos para poder llegar a esta acepción. Es decir, el cuerpo es el lugar que hace presente donde reside la persona. El cuerpo es la persona misma. Es decir, ustedes saben quién soy yo porque me conocen en cuerpo. Si no, me conocerían en ideas. Pero lo que hace patente y real a una persona es el cuerpo. Por ende, la resurrección de Jesús frente a lo que nos dicen los evangelios es una experiencia también carnal. Pero vamos mucho más allá. Es decir, los textos del Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, lo que nos ayudan a entender es que la resurrección de Jesús fue real, primero. Segundo, que se da en orden espiritual y material al mismo tiempo. Y tercero, que este es el lugar, este es el momento de una nueva historia, que ya es el tiempo de la nueva vida que fue dada por Jesucristo. En este sentido, vamos a analizar ahora algunas explicaciones que se dan racionalmente frente a la resurrección del Señor. Pero no podemos dejar como el trasfondo de lo que es real, de lo que creemos como cristianos, y es que la resurrección de Jesús tiene una connotación salvífica, tiene una connotación cristológica, porque a partir del hecho de la resurrección del Señor fue que los discípulos pudieron elaborar o comprender, mejor aún, comprender ese misterio de la revelación divina en Jesucristo. Lo pudieron reconocer como el Señor, como el Hijo de Dios. Eso más adelante lo vamos a desarrollar. Pero lo que nos interesa entonces al hablar de la resurrección del Señor es que la resurrección es un acontecimiento real del cual son testigos los discípulos y que esa experiencia de los discípulos, de encuentro de los discípulos con Jesucristo, fue consignada en los evangelios y ellos nos aportan datos muy importantes frente a la resurrección del Señor. Ahora, frente a eso, hay algunas contrariedades o algunos intentos más bien de racionalizar la resurrección de Jesús.
Es decir, según el testimonio del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús no fue el retorno de un muerto del crucificado a la vida y a la historia, sino el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y eso nos tiene que quedar como muy en claro. Al resucitar, Jesús de Nazaret entró en el mundo de Dios e inauguró una fase final de la historia de la salvación, pero a la vez el inicio de la nueva historia. La resurrección no es un hecho que se pueda explicar racionalmente, porque no existen pruebas históricas acerca de la resurrección. No se sabe cómo sucedió este acontecimiento. Lo único que sabemos por el testimonio de los discípulos es que fue una intervención de Dios en la vida de Jesús de Nazaret. Y por eso la explicación no es de orden racionalista, de orden experimental y científico, sino que la explicación de la resurrección es de un orden teológico. Frente a ello, entonces, han sido como tres las formas de explicar esta resurrección de orden racional. El primero está en el Evangelio, y es que la resurrección de Jesús fue un fraude. En el Evangelio de San Mateo, en los versículos 28, en el capítulo 28, verso 13 y siguientes, se muestra cómo los judíos intentaron manifestar que la resurrección de Jesús era un fraude porque se habían robado el cuerpo. Y esto también en el siglo III Celso sostuvo que Jesús no resucitó claramente, sino que resucitó en el corazón y en la mente y en las ideas de los discípulos. Y aquí bueno, también en el siglo XVIII más o menos también se da como también esa explicación, pero esto fue rebatido por Orígenes con una racionalización, o más bien con una explicación muy interesante, y es: los mártires no se hacen matar por una mentira. Es decir, el testimonio de los apóstoles, es decir, los apóstoles no se dejaron matar por una mentira. Es decir, no dejaron que les dieran juguete, que los metieran en la cárcel, que los desterraran, que los asesinaran por una mentira. Es decir, en ese sentido la resurrección tiene forma y tiene un ser en sí mismo por el testimonio de los apóstoles y de los mártires. Porque nadie se hace matar por ideas tontas o mentirosas. Entonces Orígenes rebatió un poco este primer intento de racionalizar la resurrección de Jesús. Otro fue la idea que surgió de un filósofo, de un historiador alemán, Paulus, en el año 1828, donde dice que Jesús no murió, sino que hubo un desvanecimiento. Es decir, que Jesús se desvaneció, como que se desmayó, que la lanzada no fue una herida superficial y que no afectó ningún órgano, y que la resurrección fue el producto de un despertar de Jesús de ese desvanecimiento. Pues primero porque lo habían enterrado en un sepulcro que era un lugar fresco. Segundo, porque Jesús fue enterrado con medio de aromas, lo que ayudó como a la recuperación, es decir, como una especie como de ungüentos que recuperaron el cuerpo del Señor. Y que el terremoto de la mañana del domingo, del cual es testigo el Evangelio de San Mateo, pues despertó a Jesús de la tumba. Y que cuando Jesús se levantó, dice Paulus, que cuando Jesús se levantó, este historiador alemán del siglo XIX, que cuando Jesús se levantó, pues se encontró y se puso las ropas del jardinero. Por eso María Magdalena no pudo como verlo. Esto es muy, pues, es decir, es una explicación como las que aparecen en Discovery Channel o en History o en otros de sus canales, pero no coincide con todo, o bueno, sí coincide, es decir, como que encajan las piezas, pero no coincide con la fe de los apóstoles. Y recuerden que lo que he dicho anteriormente, la resurrección no se puede dar en categorías racionales y científicas porque nadie fue testigo ocular del momento mismo en que Jesús resucitó. Y lo que tenemos
claro es que la resurrección es la acción de Dios y por ende, en la vida de Jesús, y por ende, esa acción de Dios en la vida de Jesús tiene carácter teológico. Y la mayor, es decir, la mayor refutación a estas categorías racionales es que la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Hay otra teoría racional y es que la tumba vacía no es el origen de la fe cristiana en la resurrección, sino que los discípulos como que reconocieron que Jesús resucitó espiritualmente en sus ideas. Y esto es una idea muy gnóstica de la resurrección que es muy peligrosa, porque lo que nos quita, no sé si ustedes han escuchado hay algunos sacerdotes, religiosos, académicos, que refutan esta idea, o más bien que sostienen la idea de que Jesús resucitó espiritualmente en el corazón y en la vida de los discípulos. Y esto es muy peligroso, puesto que Jesús sería como un Che Guevara del siglo I, o como un Bolívar, creo yo. Es decir, que fueron sí hombres que nacieron y que murieron, pero que sus ideas son las que viven y las que prevalecen en el corazón de todos los discípulos. Y esto no es posible en la realidad de fe, porque Jesús no solamente es una idea, y eso sería reducir la fe a ideas, sería reducir la fe a una ética cristiana, y no es así. El Papa Benedicto XVI dice muy claro en su encíclica Deus Caritas Est, dice: la fe cristiana no se fundamenta en una idea, se fundamenta en una experiencia, en una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, hay algunos que afirman, por ejemplo, que la tumba vacía no era necesaria, que si aparece en alguna parte el cuerpo del Señor, pues nada quitaría la fe. No, eso significaría quitar toda relación histórica de Jesús de Nazaret. Y la resurrección no hace eso. La resurrección lo que hace es que con la historia de Jesús, y a la historia me refiero a su cuerpo, a su vida misma, espacio-temporal, fue glorificada por el Padre. Y en ese sentido su historia tiene pleno sentido para los cristianos. Ahora, el Nuevo Testamento utiliza varios términos para hablar de la resurrección de Jesús. El primero es la resurrección, pero también está el término de la glorificación, la exaltación y la vivificación. Frente a eso, entonces el término resurrección significa ese término de levantarse, de despertar a alguien del sueño, de incorporarse, de erguirse. Y eso significa que Jesús fue sacado por el Padre de las garras de la muerte. Es decir, Jesús, al resucitar Jesús entre los muertos, Dios le permitió participar de la vida divina y lo constituyó como Señor del universo. Es decir, es la afirmación del señorío de Jesús. Jesús es la forma más simple de hablar de la resurrección, porque remite su victoria sobre todos los poderes de la muerte, sobre todos los poderes del mal. Es decir, la resurrección se va a convertir en esa expresión del señorío de Jesús, del que el Padre lo levanta para poderle dar su señorío. Es decir, es la intervención de Dios que restituye lo que había caído, que salva a Jesús de las garras de la muerte. El otro término que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección es la glorificación. Y esto lo utiliza para decir que Jesús participa de la vida divina, donde ya la muerte no existe, donde ya la muerte no manda más. Él está vivo y ha entrado en la gloria definitiva que compartía ya con el Padre. Es decir, es la revelación total de esta kenosis que hizo Jesús. Es decir, es después de que Jesús resucitó, los discípulos tuvieron claro que ese hombre, Jesús de Nazaret,
era el verdadero Dios tal como Él lo había dicho, tal como Él lo había predicado, pero tal como ellos lo creían. Entonces, en este sentido, la resurrección como glorificación es ese sentir de los discípulos y esa ratificación de que Jesús participa de la vida divina como ya lo hacía antes de la creación incluso y antes de la encarnación. Es decir, ese esclarecer, ese abajamiento de Dios en la persona de Jesús. Pero el Nuevo Testamento también utiliza el sustantivo exaltación para decir que Dios elevó a Jesucristo hasta su propia gloria y le concedió el nombre, sobre todo nombre, como lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2. Es decir, que la exaltación, viene en relación con lo que decía anteriormente, tiene y supone la kenosis, es decir, la humillación. Jesús se humilló y el poder de la resurrección es que el Padre no lo dejó quedar o caer totalmente en la humillación, sino que lo exaltó. Por eso el término también de la resurrección como exaltación. Y por último, el Evangelio, los textos del Nuevo Testamento van a hablar de vivificación. Lo que quiere decir es que Jesús ha accedido a la vida de Dios. Es decir, que Jesús antes estaba muerto y ahora está vivo. El término nos ayuda a entender que la resurrección no es solamente un sentido vitalista, es decir, Jesús no volvió a la historia humana, sino que accedió a vivir junto a Dios. Es decir, perfectamente frente a la resurrección, inmediatamente ocurre la ascensión. Porque la ascensión es tomar su lugar de Dios. Y ya la resurrección se lo da. Ahora, después nosotros contemplamos 40 días después ese misterio de la ascensión del Señor, 40 días después de la Pascua. Y esto es una manera muy pedagógica, pero real también, de descubrir que Jesús ya está en la diestra del Padre, pero que es como el culmen de toda su historia terrena, espacio-temporal. El día de la ascensión fue el último día en el que Jesús ya se reveló físicamente a sus discípulos y se quedó ya con el Padre para siempre en el cielo. En ese sentido, la resurrección tiene la ascensión inmediatamente después de la resurrección tiene sentido porque el lugar de Dios, el lugar de Jesús glorificado por el Padre, compartiendo la vida divina con el Padre, pues tiene lugar en el cielo con Dios. En este sentido, entonces, Jesús fue constituido el Hijo plenamente en la resurrección. Eso es otro término que utiliza el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 1, 3 y 4, versículos 3 y 4, se habla de que Jesús fue constituido plenamente como Hijo de Dios. Hablemos ahora de 1 Corintios 15, versículos del 1 al 11. Hay tres hechos e interpretaciones de los hechos de Jesús. Y es muy importante porque primero el apóstol lo que va a escribir es que él ha recibido eso de los apóstoles. Entonces pone esa categoría de la transmisión de la fe y del testimonio de los apóstoles que, como dijimos, era muy importante para poder descubrir el misterio de la resurrección. No lo hacemos desde las características científicas, históricas, como que tangibles, por decirlo de una manera, sino que lo hacemos desde las categorías de la fe y del testimonio de los apóstoles, porque nadie fue testigo del momento mismo de la resurrección, sino que los testigos fueron los que tuvieron ese encuentro con el resucitado. Por eso nuestra fe se funda en los apóstoles. Lo primero es que en este texto de 1 Corintios hay varios hechos. El primero es que habla de la muerte y la sepultura de Cristo. Jesús fue muerto y sepultado, que resucitó, y además pone la aparición de Cristo a Pedro y a los 12 y a los demás testigos. Y pone como testigo de la resurrección las Escrituras. Y dice que su muerte fue por el perdón de los pecados.
y que la resurrección ocurrió al tercer día. Esto nos da elementos muy importantes frente a la resurrección. El primero es que el anuncio de la muerte de Jesús es alusión importante porque es el presupuesto para afirmar la resurrección. Es decir, si empieza hablando de la muerte es porque la resurrección es implícita a su muerte, ya lo habíamos dicho. Lo mismo que el hablar de que Jesús fue muerto y sepultado significa que Jesús murió a esta vida terrena de verdad, es decir, murió a la vida. Y por eso la resurrección significa que Jesús venció a la muerte y no la muerte venció a Jesús. Por eso es muy importante el testimonio de la tumba vacía, porque la tumba vacía manifiesta eso, la victoria de Cristo sobre la muerte, que el poder de la muerte, que es una tumba, está vacío, no tiene sentido. La resurrección de Jesús por eso se tiene que entender como la acción poderosa de Dios Padre, que fue el que hizo posible que Jesús, tras su muerte en la cruz, volviera a la vida, pero no a cualquier vida, sino a la vida propia, a la vida de Dios, a la vida que gozaban antes de su kenosis. Pero esto también nos tiene que ayudar a pensar de que la resurrección, de que la vida de Jesús, porque si decimos, podemos pensar en estos momentos, que si decimos que Jesús volvió a la vida divina, es decir, que cuando estuvo en su ministerio antes de la muerte y de la resurrección, pues que Jesús no era Dios. Eso no puede caber, porque ya lo dijimos, en Jesús están las dos naturalezas. Solo que la resurrección es la manifestación poderosa de ese, valga la redundancia, de ese poderío de Dios, de Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo. Es decir, que la resurrección es la patente de que la predicación de Jesús como Hijo de Dios es real. Es decir, es la comprobación de ese misterio de la vida de Jesús. Ahora veamos rápidamente como algunas reflexiones teológicas frente a la resurrección del Señor. Primero es que Jesús es resucitado por una acción del Padre, y esto lo entendieron muy bien los discípulos. Es una acción trinitaria la resurrección. Fue la Trinidad toda la que actuó en la resurrección del Señor. Por eso el testimonio de Pedro esa mañana en Pentecostés fue: el Padre resucitó a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Eso está consignado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Segundo, que la resurrección fue una glorificación del cuerpo de Jesús, que a partir de entonces no estuvo limitado ni al tiempo ni al espacio. Es una humanidad gloriosa en Jesús que no pertenece a este mundo. Eso es una reflexión teológica sobre la muerte, sobre la resurrección de Jesús. Es decir, que su cuerpo fue glorificado. Y decir que ese cuerpo fue glorificado también nos tiene que tocar a nosotros, porque fue nuestro cuerpo, nuestra humanidad, la que fue glorificada. Y esta es la realidad de la fe de los cristianos. Es decir, el cristiano reconoce por la fe que su vida es una vida glorificada por la resurrección de Jesús, que su vencer la muerte es también vencer nuestra propia muerte, porque Él compartió en todo nuestra naturaleza y nosotros con Él. Segundo, que en la resurrección hay que afirmar una continuidad y una descontinuidad, es decir, una continuidad frente a la vida y el misterio de Jesús, pero también una condición diferente. Es decir, por eso el cuerpo de Jesús resucitado mantiene esta continuidad, por eso mantiene las llagas, las marcas de la cruz, pero también esa descontinuidad porque es un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, en la resurrección se mezclan estas dos realidades. Las autoridades de Jesús mandaron a asesinarlo, y la resurrección fue esa acreditación de Dios Padre
a Jesucristo como su enviado. Es decir, frente a la justicia humana surge poderosamente la justicia divina, que restablece a Jesús como el enviado del Padre y que su predicación y sus palabras son de verdad. Son las palabras de Dios mismo que quería proclamar a la humanidad. Por eso, entonces, la resurrección de Jesús lo convierte a Él en Señor de la humanidad, porque Él asumió nuestra humanidad, pero la llevó totalmente a su glorificación. Segundo, lo convirtió en primogénito entre los muertos, el primer testigo de ese mundo nuevo que inicia. Porque la resurrección es entendida así, y el cuerpo del Señor resucitado, el Señor resucitado es imagen de ese nuevo cuerpo, de esa nueva vida, de esa nueva experiencia de la vida cristiana, ese encontrarse plenamente con Dios, esa realización escatológica de cada uno de nosotros es eso, que en su cuerpo glorificado está también nuestra humanidad. Y por eso Él es testigo de esa nueva vida, de ese nuevo inicio de la historia de la salvación, ya no en las categorías de la muerte, sino de la vida que tiene producto, que tiene principio en su resurrección. Jesús es a la vez el juez escatológico que decide la suerte de la humanidad. Por eso es el Dios de los vivos y de los muertos. Es Jesús, es el Padre que en la resurrección hace a Jesús partícipe de su vida divina y lo hace también juez de esa vida para cada uno de nosotros. En este sentido, entonces, Jesús es constituido como el Señor, como el Mesías, como el cumplimiento y en la revelación de esas verdades nuevas que ya habían sido atestiguadas por el Antiguo Testamento y por la predicación misma de Jesús. Es decir, es entender el valor total. La resurrección nos ayuda a entender el valor total del misterio de Jesús, de su ministerio, pero también de su ocultamiento y la humillación, la kénosis. Ellos terminaron con la cruz, con la resurrección, porque le permitió esta resurrección a los primeros cristianos comprender que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, enviado para la salvación de la humanidad. Por eso la resurrección no es un hecho banal para los cristianos, sino que es una experiencia maravillosa que tuvo consecuencias en la vida de cada uno de ellos, porque pudieron acoger a Jesús como su Señor, como su Salvador. Jesús no era un fantasma, era una experiencia real. Por eso los discípulos se reúnen en las tardes de las apariciones, que por lo general son domingos, se reúnen para poder comentar la experiencia y saber que es el Señor resucitado el que está en ellos. Es el resucitado el que ilumina la inteligencia de los discípulos para reconocer y acoger su persona y también su mensaje. Ahora, entendamos ahora la resurrección en el orden soteriológico, es decir, en el orden de la salvación. Y hemos dicho que la resurrección marca una nueva etapa, y esa nueva etapa es una etapa de salvación, de una vida nueva. Por eso la resurrección no solamente tuvo repercusiones únicamente en la persona de Jesús y de sus apóstoles, sino de toda la humanidad. En la medida en que todos los hombres establezcamos vínculos con Jesús resucitado por medio de la fe y de los sacramentos, somos beneficiarios de esa vida nueva que Él nos da. Es decir, nos unimos a Jesús. Por eso el bautismo nos une plenamente a la resurrección, porque nos incorpora en esa vida divina. Por eso el apóstol Pablo va a decir que si morimos con Cristo, resucitamos también con Él. Es la asociación de los discípulos al destino de Cristo, tanto a su muerte como su resurrección. Su vida nueva nos afecta también a nosotros.
Hagamos algunas conclusiones frente a este tema. Y la primera que nos tiene que llamar mucho la atención es que la resurrección no se puede comprobar racionalmente, porque es un misterio de fe. Y por eso todas las interpretaciones de la resurrección son basadas en el testimonio de los discípulos y en la fe de la iglesia, y por ende tienen una interpretación teológica. Segundo, los evangelios nos muestran una realidad de Jesús como Señor y como Dios, pero también el restablecimiento de la vida divina de Jesús, y nos muestran también algunas categorías de que la resurrección tuvo implicaciones también en su cuerpo. Un cuerpo glorificado que no sufre ni el deterioro del tiempo ni el espacio. Y por eso el cuerpo de Jesús tiene algunas contrariedades. Entonces, en este punto segundo podríamos hablar de una continuidad y una discontinuidad producto de la resurrección. Continuidad en cuanto que el mismo que resucitó fue el mismo que crucificaron, el mismo que predicó, y una discontinuidad porque no es igual. Es decir, es el mismo, pero de una nueva forma, resucitado, glorificado. Tercero, que la resurrección tiene un carácter cristológico propiamente, porque le ayudó a los discípulos a comprender el ser propio de Jesús. Les esclareció ese misterio de la kenosis, de la encarnación, del abajamiento de Dios en la persona de Jesús. Lo nombró juez frente a la injusticia de su muerte, se convirtió en juez, se convirtió en el Señor de la vida que venció la muerte por acción del Padre. Y por último, podríamos decir que la resurrección de Jesucristo afecta a todos los cristianos porque estamos íntimamente unidos con Él, por la fe, por los sacramentos, pero también por nuestra constitución ontológica. Es decir, resucitamos por Cristo porque todo fue creado por Él y en Él y con Él. Entonces, en este sentido, la resurrección tiene ser en cada uno de los cristianos, porque a medida de que nos vamos uniendo a Cristo por medio de los sacramentos, de la vida de la iglesia y de la vida de la fe, podemos acceder a ese misterio, que su resurrección no solo afectó a los discípulos y a Él mismo, sino que nos afecta a todos, es decir, nos hace partícipes de su nueva vida divina que está junto al Padre. Bendecido encuentro para todos, Dios les bendiga, nos vemos la próxima vez ya para concluir nuestro curso de Cristología, y lo vamos a hacer entonces en las categorías de, como hacer un resumen. Pretendo hacerlo como desde las herejías cristológicas para poder ir descubriendo la doctrina que ha ido estableciendo la Iglesia a través de estas divergencias en materia de fe y de razón. Bendecido encuentro para todos, Dios les bendiga. Hasta la próxima vez.